que has comprendido qué está dentro de tu zona de control o tus límites, que ya tienes una noción sobre la importancia de la responsabilidad y conoces los límites que hay entre las personas, finalmente vamos a empezar a hablar sobre el momento en el que puedes volverte una persona más poderosa. Y eso es ahora. Cuando vivimos en el pasado, se podría decir que estamos en piloto automático. Nos puede crear buenas emociones, podemos tener recuerdos felices o tristes. No importa, lo que destaca es que, como mencioné anteriormente, el pasado está fuera de nuestro control. Y vivir en el pasado te impide poder trabajar para cambiar el futuro. Por otro lado, el futuro también está fuera de nuestro alcance. Soñar despierto, sentir ansiedad por lo que podría pasar, son cosas que nos impiden una vez más volvernos poderosos. A diferencia del pasado, en el futuro sí podemos influir, mas si vives soñando sobre el futuro, te vas a alejar del momento en el que tienes verdadero poder, el presente. Si comprendiste el tema de los límites, la responsabilidad y el poder de la elección, no te debería sorprender que te diga que todo esto sucede en el presente, aquí y ahora. Tomar decisiones es algo que no puedo hacer en otro momento. Las que ya tomé antes son incambiables. Las que tomaré aún no llegan. El único momento que existe es el ahora. Normalmente vivimos en piloto automático. Según lo que hemos aprendido, estamos programados para reaccionar de una forma determinada ante diferentes estímulos. ¿Has escuchado acerca de los experimentos de Iván Pavlov? Pavlov fue un fisiólogo ruso que descubrió que normalmente reaccionamos a un estímulo según una programación que nos ha sido dada. En sus experimentos poco éticos, Pavlov le mostró un conejito a un bebé de unos pocos meses de edad. El bebé empezó a acariciarlo sin sentir ninguna molestia relacionada con él. Se retiró el conejo unos minutos y la siguiente vez que se lo acercaron, alguien golpeó un yunque con un martillo e hizo un sonido estridente que asustó al bebé y lo hizo llorar en el momento que a este se le acercó el conejo. El proceso se repitió. Cada vez que el conejo se acercaba al bebé, alguien golpeaba el yunque hasta que el bebé asoció el miedo del sonido a la figura del conejo. Y aunque ya nadie hiciera ruido, cada que el conejo estaba cerca del bebé, este empezaba a llorar, asustado. Con los meses se dieron cuenta que su miedo se proyectó a otras figuras parecidas al conejo, un trapeador, un ratón, hasta un hombre con barba. Entre otros de sus experimentos más famosos, Pavlov empezó a alimentar a un perro, y cada vez que sacaba la comida y el perro comenzaba a salivar, Pavlov tocaba una campana. Con el tiempo, el perro asoció el estímulo del sonido de la campana con la comida, y aún sin comida, en el momento que Pavlov hacía ruido con la campana, el perro comenzaba a salivar. A lo que voy con esto es que nosotros también tenemos condicionamientos o programaciones que no controlamos del todo, y estas nos han sido dadas por la forma en la que nos han educado, entre muchas otras cosas. Estamos educados para reaccionar de manera automática hacia ciertos estímulos, y esto es un proceso inconsciente, pero con lo que te estoy por enseñar vas a poder cambiar el proceso normal de estímulo-reacción por un proceso en el que vuelvas a tener poder, que es estímulo-respuesta. La diferencia entre una reacción y una respuesta es que la reacción es automática, el estímulo la determina, mientras que la respuesta viene de una elección. En un momento profundizaremos más sobre el proceso. Ahora, lo que has de tener en cuenta
es que la diferencia entre una respuesta y una reacción es que al responder recibes la información del estímulo. Te percatas y haces consciente de lo que está pasando. Consideras las diferentes opciones que tienes y las consecuencias de cada una de estas. Te responsabilizas de la acción que vas a tomar. Eliges la mejor opción y respondes con esta. ¿Notas la diferencia? Ahora, para poder estar en un estado pleno donde puedas percatarte de la experiencia, de cierta manera tienes que salirte de la misma experiencia para poder observarla. Y esto se hace con una de las habilidades más importantes que puedes aprender. Y se hace a través de lo que se llama el ego observador. La idea o el concepto de ego observador es que en vez de vivir la experiencia desde tus zapatos, puedes observarla como un espectador externo. Es que monitorees y te percates de la experiencia a la vez que la estás viviendo. Vives el momento presente y a la vez lo observas como si vieras una película. De esta manera puedes hacerte más consciente de lo que estás viviendo a la vez que lo vives. Hacerte preguntas como ¿qué está pasando en este momento? Y responderlas de forma objetiva te ayuda a tener un marco de referencia más objetivo acerca de la realidad. Además, si te respondes ¿está pasando esto? Y estoy por tomar esta decisión, puedes empezar a notar que tú eres quien toma la decisión de enojarse, ser feliz o responder de una forma determinada, y puedes tener mucho mayor control sobre lo que te sucede. Al final del curso descubrirás mucho acerca de cómo entrar en un estado donde puedes percibir la vida a través del ego observador. Mas ahora, lo importante es que comprendas el concepto básico y simple de vivir la experiencia y observarla al mismo tiempo, teniendo el poder de así elegir cómo respondes. Normalmente nuestra reacción ante un estímulo viene de cómo percibimos el mundo, cuál es el modelo que tenemos de este. Por eso el siguiente tema es los modelos mentales. El Talmud, uno de los escritos judíos más importantes, dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Los modelos mentales son la forma que tenemos de percibir el mundo. Condicionan la interpretación que le damos a lo que nos pasa. Pensamos, sentimos o sobre lo que significan nuestras interacciones. Nuestros modelos mentales son determinados por la biología, lo que nuestro sistema nervioso nos permite percibir. El lenguaje, que es la estructura de conciencia del ser humano, cómo vemos aquello de lo que podemos hablar. La cultura, los patrones de supuestos o creencias básicas compartidas, y tu historia personal, raza, género, nacionalidad, condición social, cómo te han tratado, creencias aprendidas y otros paradigmas, y la proyección de tu pasado en el presente. Cada quien percibe según cómo ha sido condicionado a percibir. ¿Me sigues? Lo que para unos vale una fortuna, para otros no tiene valor alguno. Todo depende del significado y la percepción. Para un minero, encontrar una pepita de oro quizás signifique tener que vender para comer todo un mes, mientras que para un banquero quizás solo significa una piedra más para su colección. Para un carnívoro, un corte de carne roja puede significar la comida más exquisita, mientras que para un vegetariano quizás representa asesinato. Los ejemplos son infinitos. Lo que me interesa es que comprendas que no todos ven la realidad de la misma manera. Aunque la mayoría no está consciente
de que el significado que le da a las cosas o a las experiencias es lo que le afecta. Si cambias tu forma de ver el mundo va a cambiar de forma. Un ejemplo más. Un día estacioné mi coche fuera del colegio para entrar a una clase de psicología del desarrollo. Salí a las 11:50 am y me di cuenta de que mi coche ya no estaba. Asustado, llamé a tránsito para ver si se lo había llevado una grúa. Llamé a la policía y nada. Evidentemente me lo habían robado. Esa tarde, muy enojado, fui al Ministerio Público para levantar un acta y ver qué trámites tenía que hacer para el seguro. Durante las horas que tuve que estar ahí, hasta que llegó mi turno, tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que estaban ahí por casos diferentes y escuché situaciones de agresión familiar, secuestro, asesinato, robo de casas enteras. El caso es que para cuando terminé mis trámites y finalmente salí, me sentí agradecido de que me robaran el coche y esto pasó de ser una tragedia a ser un regalo, pues pude agradecer mi salud, bienestar, vida y que no pasó algo peor. Aunque el suceso al final fue el mismo, el significado cambió rotundamente y así cambió toda la experiencia. Viktor Frankl, precursor de la logoterapia, fue un judío psiquiatra que pasó varios años en un campo de concentración en Auschwitz. Durante esa experiencia se dio cuenta de que aquellos que sobrevivían no eran ni los más fuertes o los más ricos, sino aquellos que aún después de los horrores y torturas que pasaron, le encontraron un significado a seguir con vida. Así que durante sus años dentro del campo, lo que lo impulsó a sobrevivir fue aprender sobre esto y ayudar a los otros reclusos a encontrarle un sentido a su vida. Si nunca has leído su libro, El hombre en busca de sentido, te lo recomiendo. Es un libro que todo ser humano merece leer. Volviendo al tema de la responsabilidad incondicional, hay sucesos que no puedes cambiar. En este caso, el de Viktor Frankl, es que no tenía el poder para escapar del campo de concentración, pero sí lo tenía para cambiar el significado de toda la experiencia. Él escribe: el interés principal del ser humano no es ni el placer ni el dolor, es encontrarle sentido a la vida. El ser humano puede estar dispuesto hasta sufrir si es con algún sentido. El mismo sufrimiento puede percibirse como un sacrificio. Cada experiencia puede verse como un principio, un final o un regalo. Susan Jeffers escribe en su libro Feel the Fear and Do It Anyway que ante cada situación se nos presentan 30 opciones o más entre las cuales podemos elegir para responder. Quizás algunas son claramente descartables, no vamos a matar a nadie, pero desde lo que pensamos, cómo dejamos que nos afecte la situación, cómo percibimos, son cuestiones que tú tienes el poder de decidir. Puedes decidir si tomarte personal un insulto o si prefieres pensar que la otra persona te insultó porque tuvo un mal día y se está descargando en ti y no es algo personal. Mientras ves este video puedes pensar, ¡ay, qué flojera!, apagarlo e irte, o puedes notar que tú eres quien está pensando, ¡oh, qué flojera!, y elegir pensar algo distinto que te convenga más, como, ¡wow!, esto puede cambiar mi vida, voy a ponerle más atención. Es una habilidad y una complicada, pero no te preocupes, al final te daré los ejercicios para que con unos pocos minutos al día, en menos de lo que consideras poco tiempo, tengas un dominio total sobre tu mente y no viceversa. ¿Ya pudiste notar la importancia de observarte? Nuestras emociones son determinadas por nuestra percepción. Nuestra percepción es determinada por el sentido o significado que le damos a las cosas, y el sentido o significado que le damos a las cosas
antes era determinado por una programación o condicionamiento obsoleto. Ahora que eres más consciente, ha pasado a ser determinado por tu decisión. Ya comprendes el auténtico poder que tienes para transformar la realidad a tu favor. Dice Mario Luna que cuando dos o más personas tienen un conflicto, aquella que crea con más certeza y fuerza en su realidad y tenga mayor habilidad para expresarse y comunicarla, va a tender a arrastrar al resto de la gente a su realidad. En otras palabras, va a crear la realidad del otro. Aunque ese es un tema que entra en otro curso acerca de la influencia, me interesa que notes el poder que tiene todo este contenido y que puede tener en otras áreas de tu vida. Y si pensamos que nuestra sociedad y cultura son la mezcla de la realidad de todos, piensa cómo puedes transformar al mundo si ejercitas esto. Pero bueno, espero que te hayas dado cuenta del poder que hay en tu interior. Con esto concluimos este módulo. Y si ya notaste cómo el significado que le das a las cosas es lo que las crea y cómo si estás presente observando tu experiencia puedes elegir a cada momento el significado que le das, ahora podemos pasar a lo que sigue. Pasemos juntos al siguiente nivel. Ven conmigo.